Ok, Buenas tardes, Ingrid. entonces vamos a retomar lo que estábamos viendo el día de ayer, que nos quedamos en las fórmulas. Espérenme un momento para poner la presentación. Ok, ¿ya les aparece? Sí, ya. Ok, bueno. Sí, Entonces el día de ayer nos quedamos bueno, vimos esta parte del ensayo, algunas tablas relacionadas con la consistencia de arcillas y correlacionadas con el número de penetración estándar. También cómo se correlaciona con la resistencia a corte no drenado en arcillas y, y con la sobreconsolidación o preconsolidación pues, de los materiales, en este caso cohesivos. Eh, Hasta aquí nos quedamos al día de ayer, ¿verdad? Mm, mm, Más adelante. Correlación, ajá, en esta. En- en- para la compacidad relativa, me acuerdo, ¿verdad? En Sí, esta. sí fue en esa. Sí, ok. Ok, entonces de aquí sí anotaron la fórmula y la tablita. Bueno, datos para correlacionar. Creo que sí, ¿verdad? sí, ya. Ok, bueno, entonces en este mismo sentido, para estos suelos en caso granulares, pues también existe esta fórmula para correlacionarla con el ángulo de fricción interna. Eh, Phi, que es de un suelo granular, también se le ha correlacionado justamente con N, que es el número de penetración estándar. Eh, Algunos investigadores lo hicieron de manera pues más gráfica, como Peck, Hyston y Turnbull, perdón. Y otro investigador, en base a esas pruebas y a demás estudios, pues realizó esa formulita que ven ahí, donde pues utiliza los grados, o sea, la correlación con los grados en función de esos resultados que obtienen de manera gráfica también, ¿no? Eh, Así que hay que apuntar esa formulita y apuntar el autor, sobre todo, que es Wolf, de 1989, y que él la correlaciona en ese sentido utilizando esa fórmula. Habrá otros autores que a lo mejor varían un poco, pero en función de ciertas características. Lo relevante aquí es que, por ejemplo, la N-Core pues va a ser el valor corregido que utilicen en función de la formulita que habíamos visto el día de ayer. Ahí se va a utilizar el N-Core. Este, bueno, también en este mismo sentido, en 1975, Schmeckman, perdón, proporciona la correlación N, bueno, el número de penetración estándar, la presión efectiva y el ángulo de fricción matemáticamente, y las correlaciona en función de esos datos. Y una aproximación de esto, pues la realizan Kung-Hwai y Maine de 1990, utilizando esa fórmula que ven ahí, en donde el ángulo efectivo, pues va a ser la tangente a la menos uno del NF, que va a ser el número de NF va a ser el número de penetración estándar en campo, es decir, el que ustedes observarán en campo, sobre 12.2 más 20.3 por la presión efectiva o de sobrecarga efectiva sobre la presión atmosférica en la misma unidad, ¿sí? Eh, en este sentido, pues también, bueno, va a ser elevado a la punto 34, ¿no? Y con eso, pues obtienen justamente el ángulo de fricción del suelo, una correlación en ese sentido. Eh, ok, igual anoten esas dos formulitas, por favor.
¿Listo? Ingeniero. Ujú. Ok. Ok, entonces, en relación a eso, bueno, a lo que se mencionaba en la diapositiva anterior de la correlación que propuso Schmeckman, es decir, es esta gráfica en la cual pues relaciona justamente el número de golpes, la presión vertical efectiva por sobrecarga en kilonewton sobre metro cuadrado y pues las arenas, ¿no? En este caso para arenas, y ve más o menos qué comportamiento va teniendo esto de manera gráfica. Habrá otras pues muy similares donde pues se relaciona por ejemplo la compacidad relativa con el ángulo de fricción interna, es decir, el número y además pues con el número de golpes para la prueba de penetración estándar a 30 centímetros de penetración, ¿no? Pero estas pues justamente pues son hechas en base a muchas pruebas que ellos llevaron a cabo y en función de esas pues obtuvieron estas gráficas de referencia, ¿no? De correlación, perdón. Eh, Ahora ya de manera general, haciendo un resumen, pues se tienen de Jara de 1971 la parte de la formulita para la consistencia o resistencia o CU, pues de los resistencia al corte no drenado de las arcillas, en función del número de golpes, también la tasa de preconsolidación de los depósitos de arcilla propuesta por Mannix y Kemper de 1988. Y luego también en este sentido, pues capacidad relativa para, en función de los autores Mark Coulson y Wieniawski de 1977, así como las dos que acaban de anotar en función del ángulo de fricción del suelo de Golf y de Kempe y Meineck de 1990. Y que son estas las que se utilizan generalmente para hacer esas correlaciones en función de los resultados que se tengan de la penetración estándar y la corrección que se tenga que hacer en función de esa penetración, ¿sí? En función de qué, pues del N, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí vemos NF, pues NF pues va a ser por el valor corregido, ¿no? Ok, entonces... igual, como vemos aquí, pues es la misma gráfica en función del número de golpes, las arenas y la presión vertical en tonelada metro cuadrado en este caso. Y también sacan esas correlaciones, ¿no? En ese sentido, eh, para, en este caso, pues la compacidad relativa. Ahora,
los resultados de varias pruebas en este sentido para suelos, por ejemplo, arenosos o suelos arcillosos, se tienen diferentes resultados en cuanto a la compacidad o a la compresión simple, o bueno, la resistencia a la compresión simple y la compacidad, ¿no? Por ejemplo, para las arcillas, en función del número de golpes, vamos a ver si es muy blanda, media, firme, muy firme o dura. Y su resistencia a la compresión simple en kilogramos sobre metro cuadrado, pues va a ir, por ejemplo, si el número de golpes fuera 2, sería una consistencia muy blanda, por ende más o menos una resistencia a la compresión simple de 0.25 kilogramos sobre metro cuadrado. En comparación con una de 8 a 15 golpes, pues en esos casos se denomina como firme y su resistencia a compresión simple sería de 1 a 2 kilogramos sobre metro cuadrado. Estos términos, pues creo que ustedes ya los han manejado un poco más en la parte de mecánica de suelos. Incluso pues ya habrán hecho algunos ejercicios en cuanto a compacidad relativas, en cuanto a compresiones triaxiales, y simplemente es que correlacionen en este caso pues el número de golpes o en este caso esa prueba de penetración estándar con resultados que pueden tener ya en virtud de las pruebas que han hecho en laboratorio o resultados que tengan de laboratorio para ver qué variaciones se presentaría, ¿no? Y ver si sí cumplen más o menos esos criterios de correlación, ¿no? Bueno, en este sentido también estos ya los vimos, la correlación en cuanto a, bueno, por ejemplo, en arenas muy finas bajo el nivel de aguas freáticas, en estado semicompacto o compacto, el valor de n puede corregirse mediante la siguiente fórmula, donde n es igual a 15 más un medio de n prima, que sería el número de golpes observados durante el muestreo, menos 15. El valor de n' pues tiene que ser mayor que 15, obviamente, para arenas y finas y saturadas. Esa formulita igual si pueden anotarla. La otra pues ya la tiene, ¿no? La de n-corp, pues, donde se tiene que corregir, ¿no? El valor de n en función de las fórmulas que ya habíamos mencionado anteriormente, de Libau y Wilman, y es Kempton de 1986 ambas. Simplemente es un recorte de lo que ya vimos el día de ayer, y nada más es un pequeño resumen en ese sentido. Igual nada más apunten la ecuación que está en la parte de arriba, esta que no tenía, para que tengan ahí de referencia, ¿no? ¿Listo? Sí. Ok. Bueno, entonces, ahora sí, ya de manera general, como consideraciones al usar o al utilizar estos valores de la prueba de penetración estándar y sus correlaciones, pues, uno, hay que recordar que esas correlaciones son simplemente aproximaciones y de carácter empírico. Dos, no, debido a que el suelo no es homogéneo, los valores de n obtenidos en barreno varían ampliamente. Entonces, por eso va a haber rangos de variación muy significativos en función de los resultados que nos esté dando en campo. Y tres, a ver, espérenme, creo que aquí está mal esta parte.
en depósitos de suelo que contienen grandes boleos y gravas y los números de penetración no son erráticos y de poca confianza, pues habrá que ver si es apto a hacer esa correlación o no. ¿Sí? Entonces, ya les he estado recordando simplemente esta parte de que hay que tener en cuenta que eso simplemente son aproximaciones y no es exacto esos valores, ¿no? Ahora, en ese mismo sentido, habrá que resolver este ejercicio, si lo pueden apuntar, donde, como vemos en la figura, pues tenemos una estratigrafía en la cual encontramos arena seca, una arena saturada, una arcilla saturada y finalmente al fondo otra arena, ¿no? Y donde vemos cómo varía justamente, pues tienen diferente peso específico, tanto seco como saturado, y N, pues es el valor que se encontró de penetración estándar en esos puntos, ¿no? En el punto 5, bueno, en este punto, en este otro fue de 6, en este otro fue de 4, en este fue de 3 y en este fue de 5, ¿no? Entonces en la figura se muestra un perfil de suelo junto con los números de penetración estándar en el estrato de arcilla. Entonces hay que utilizar las ecuaciones de Harad et al. De 1971 y la de Michael y Kimper de 1988 para determinar y graficar la variación de la resistencia pues, de esa arcilla y la OCR o la preconsolidación pues, que sube a esas profundidades. Entonces, en este sentido, quería preguntarles si saben cómo determinar la presión efectiva, ¿verdad? Que fue lo que vieron el semestre pasado. Sí, ¿Sí? ¿Todos? A ver, Gilberto me dijo que sí, ¿verdad? Eso fue Gilberto. A ver, los demás. ¿Por qué? Porque hay que sacar la presión efectiva en cada uno de los puntos. A esta gráfica que ven aquí, bueno, este esquema, habrá que asignarle puntos desde 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Y en cada uno, pues determinar la presión efectiva, ¿no? Determinando previamente, pues, el esfuerzo total, la presión de poro y con ello, pues, el esfuerzo efectivo para cada uno de esos puntos. O los puntos de interés. A ver los demás. yo sí me acuerdo más o menos, pero es una idea muy todavía Ujú. abstracta, ya no me acuerdo bien de algunos pasos. Ok, Yo igual, profe, unos pasos sí ya no los recuerdo bien. ok. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio nada más en ese sentido, de determinar esos esfuerzos y luego vamos a retomar este. ¿Les parece? Ok, a ver. Espérenme un momento, déjenme nada más checar algún ejercicio.
Ok, bueno. Entonces, por ejemplo, hay que hacer este ejercicio, mire. En la figura se muestra un perfil de suelo, calcula el esfuerzo total, la presión de poro del agua y el esfuerzo efectivo en los puntos A, B, C y D. Y tenemos como datos, pues que el perfil corresponde a 16 metros de profundidad, donde los primeros 6 metros son de arena seca, con un peso volumétrico de 16.5 kilonewtons sobre metro cuadrado, cúbico, perdón. Y en ese nivel, pues está el nivel de agua, nivel freático, y de ahí hacia abajo, pues se encuentra una arena de arcilla, perdón, a ver, espérenme, aquí creo que me equivoqué, déjenme checar. Arcilla nada más es aquí, déjenme corregir. Ok. Y aquí va a ser una arcilla que está, su peso volumétrico saturado es de 19.25 kilonewtons sobre metro cúbico. Entonces habrá que determinar justamente la presión total, el esfuerzo total, la presión de poro y el esfuerzo efectivo, ¿no? Ok. ¿Lo apuntan, por favor? Para que lo tengan ahí de referencia. Sí, profe. Ok. ¿Listo? Sí, Sí. Ok, bueno. Entonces, desde el punto de vista del esquema, pues en el punto A pues no va a haber presiones, ¿no? Porque estamos a nivel del terreno, entonces en el punto A pues no va a haber, ¿no? Esfuerzo total, cero. Presión de poro, cero. Y el esfuerzo efectivo va a ser de cero. Pero pues ya para el punto B, en este punto, pues ahí sí ya estamos dentro del estrato de arena seca. Entonces habrá que multiplicar esos 3 metros por el peso específico seco de la arena, ¿no? En este caso, pues nos va a quedar como, a ver, espérenme, los 3 metros por peso específico, que era de 16.5 kilonewtons sobre metro cúbico. Entonces, ¿esto cuánto nos da? Ya la operación. 49.5. Ok, 49.5. ¿Sí? Y sería kilonewtons sobre metro cuadrado. Ok. Como en ese punto, en el punto B, en este caso es para el punto B, no está saturado, no hay presión de
presión de poro, pues por ende, pues va a ser 0. Y por ende, pues el valor ya de la esfuerzo efectivo va a ser exactamente lo mismo que la presión, el esfuerzo total, ¿no? ¿Por qué? Porque tendremos que sacar la diferencia entre el esfuerzo total y la presión de poro para determinar el esfuerzo efectivo. Ahora, para la parte del punto D, en este caso, aquí sí intervienen más, porque ya estamos dentro de la arcilla y la parte de la arena. Entonces aquí vamos a multiplicar los 6 metros del espesor que equivale la arena seca por ese peso específico, ¿no? Que en este caso va a ser de los 16.5 newton sobre metro. Más los 13 metros que tenemos de espesor de arcilla por el peso específico de la arcilla, que es 19.25. Entonces esto nos da igual a ¿cuánto es el resultado? Ingeniero, yo no veo nada de lo que está escribiendo, como que se quedó Ok. congelado. ¿Quedó? Ok, espérenme, déjenme checar. Ok, creo que ya. Ok, bueno, si no se vio, lo que se hace en el punto D, pues es simplemente el espesor que tenemos arriba del primer estrato, que es la arena seca, pues multiplicar los 6 metros por ese peso específico, más sumarle ahora el espesor de la arcilla, que son 13 metros, por el peso específico de la arcilla, que serían 19.25, ¿sí? Entonces, por eso tenemos 16 metros por 16.5 kilonewtons metro cúbico, más 13 metros por el 19.25 kilonewtons metro cúbico. Y ahí era donde me quedé, a ver cuánto les da esa operación. $349.25. A ver los demás. Sí, da eso. Ok, entonces Sí, este resultado. 349.25, ¿verdad? Sí, Ok, kilonewtons sobre metro cuadrado. Vale. Aquí. Ok. Ahora, para la presión, en este caso, la presión de poro, aquí habrá que multiplicar pues los 13 metros, que es donde se encuentra justamente la arcilla saturada, por el peso específico del agua. En este caso, pues va a ser los 13 metros, bueno, 13 metros por, a ver, espérenme, aquí me equivoqué, espérenme, déjenme quitar esta parte, que la puse así de rápido. Ok, son los 13 metros por
el peso específico del agua, que en este caso pues es 9.81 kilonewton metro cúbico. A ver, entonces, ¿cuánto nos da eso? 13.9. 127.53. Ok. Entonces, sería 127.53, ¿sí? Y entonces ahora ya nada más hacemos la diferencia de los 349.25 menos 127.53. ¿Y cuánto nos da? 221.72. 221.72, ¿ok? Ok, entonces ya con eso pues encontramos la presión de, bueno, el esfuerzo total, presión de poro y el esfuerzo efectivo, ¿no? Para cada uno de esos puntos. Ese fue un ejercicio pues rápido, nada más para que recordaran a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Ahora, en ese sentido, ahora habrá que hacerlo para el ejercicio que estamos llevando a cabo. Esta parte, ok. Entonces, le voy a pedir que determinen el esfuerzo efectivo para cada uno de los puntos de esta figura, bueno, de este ejercicio, y mañana vamos a continuar con el ejercicio, digo, para la siguiente semana. Pero aquí, como ven, pues no tenemos de referencia más que los N, bueno, el número de golpes. Entonces aquí vamos a colocarle ya sea que pongan de A, B, C, D, E, F, G, H, o de 1, 2, o sea, nada más enumerarlos para saber en qué punto están determinando el esfuerzo efectivo, ¿no? Y si se acuerdan de la ecuación de Hara, ¿no? La tienen ahí anotada. ¿Me pueden recordar cómo era? ¿O cómo es? Es la de 29 por el número de penetraciones estándar a la 0.72. Ok, entonces mañana, bueno, para la siguiente semana, perdón, vamos a continuar con esa parte, pero sí es esa. Y la de Mikett y Kemper de 1988, ¿cómo es? Es para determinar qué. ¿De acuerdo? La sobreconsolidación. Ok, entonces en ese caso, para esa de sobreconsolidación o tasa de preconsolidación, es OCR, ¿sí? Es la de Mikett y Kemper, ¿sí? Entonces, en esa, si ven, a ver, sí apuntaron esa formulita, ¿verdad? Sí. Y el esfuerzo efectivo vertical, ¿en qué nos lo pide? ¿En qué unidades, pues? ¿Se lo anotaron o no? Sí, las unidades son mn sobre metro cuadrado, son millas náuticas, ¿no? Meganewtons por metro cuadrado, ¿no? Entonces, esos kilonewtons habrá que pasarlos a meganewtons para hacer esta parte, ¿no? Ese ejercicio. Nada más que quería que si verificaran, pues, cuáles eran las fórmulas que vamos a utilizar para este ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿sí les quedó claro bien a todos?
Entonces, habrá que ustedes resuelvan la parte de la presión efectiva y para la siguiente semana vamos a resolver ya completo el ejercicio, ¿sí? ¿Sí les quedó claro también la parte del otro ejercicio o no? Sí. El otro era nada más para recordar un poco, ¿no? O sea, pues para acordarnos un poco de cómo se determinaban esas partes, ¿no? No sé si ustedes lo vieron de esa manera, a lo mejor lo vieron de manera gráfica, pero el fin es el mismo, ¿no? No, ok, ya ver los demás. De mi parte no. Ok, Todo bien. bueno, entonces déjenme nada más pasarles la lista, la asistencia del día de hoy. Abarca, Presente. Adame, Presente, buenas tardes. buenas tardes, Alvarado, Presente. ok, Araujo, Bautista, Presente. ok, Corona, Presente. Duarte, Esquivel, Presente. a ver, eres Esquivel Cisneros, ¿verdad? Sí, soy Sí, Esquivel ok, Cisneros. muy bien. Esquivel Ruiz, Presente. García Blas, Presente. García Gallegos, Presente. Presente, profe. ok, Lobato Gatica, Presente. López González, Presente. López Pérez, Presente. Pintao Ramírez, Presente. Luquín Salgado, Presente. Maldonado Prado, Martínez Arévalo, Presente. Campos, Presente. Muñoz Salgado, Presente. Padilla González, Palomares, Presente. Plata Arriola, Presente. Punzo García, Presente. Quintero Zamudio, Ramírez Damián, Presente. eh, Rodríguez Martínez Rafael, Presente. Rodríguez Martínez Raúl, Presente. Salgado Gutiérrez, Presente. Cerdán Guzmán, Presente. Silva Mesa, Presente. Vargas Martínez, Presente. Vargas Cerrato, Presente. Vázquez Agustín, Presente. Vega Suárez, Presente, profe. Ventura Otero, Presente. Villa Pérez, Presente. Villegas Gaona, Presente. Viveros Godínez, Presente.
Ok, a ver. Bueno, entonces, ¿dudas o preguntas? No, ingeniero. Bueno, entonces, si no tienen dudas, nos vemos la siguiente semana. Que tengan buena tarde todos. Gracias igualmente. Igualmente, Inge. Hasta luego.